bienvenida a toda la gente a la hora reptiliana. Hoy vamos a finalizar por fin con los libros prohibidos, los libros malditos que son mencionados en la obra de Lovecraft. Hoy finalizamos la temática hablando del Necronomicon. Hay mucha historia, mucho misterio con el Necronomicon. Cabe aclarar, como se aclaró en los episodios anteriores, que el Necronomicon es una obra de ficción. No es como que puedan ir a la librería como tal y pedir un tomo del Necronomicon, aunque les voy a hacer un poquito de spoiler, porque en 2004 hubo un autor que se atrevió a hacer su propia versión del Necronomicon, pero pues más que una versión del Necronomicon fue una supuesta traducción que se llamaba Las Andanzas de Alhazred. También, bueno, esta es conocida o calificada como una obra también ficticia. Y después le sigue por ahí del 2006 la novela Alhazred. Este ocultista, este escritor, Donald Tyson, fue el que se aventó estos relatos. Y de hecho, cuando habla de los orígenes del escritor ficticio Abdul-Hazred, lo hace o lo relata más que nada de una manera autobiográfica. Les voy a hablar un poquito más ya al final del programa sobre estas obras, pero sí quería nada más mencionarles que la obra, digamos, la ficción la van a poder encontrar en formato de libro, pidiéndola como la traducción de Donald Tyson. Sin embargo, pues no va a ser una traducción del verdadero libro, va a ser otra ficción, pero pues bueno, ahí está el dato para quien quiera comprarse su supuesta traducción del Necronomicon. Pero también está el dato para que no piensen que es una traducción de algún libro ocultista real o de algún libro, digamos, que en verdad vaya a tener contenidos, digamos, históricamente reales. Como saben, Lovecraft y su equipo eran muy entusiastas de escribir ahí sus libritos apócrifos o sus libros, digamos, ficticios, porque ellos propiamente no escribieron ni los escritos narcóticos, ni escribieron en realidad los cultos de Sgoules, nada de eso. Pero les gustaba mucho mencionarlos en sus escritos. Entonces, pues los utilizaban de manera casi ilimitada en sus obras para describir sucesos o dentro de la misma historia, dentro de la narrativa. Lovecraft, cuando crea el mito del Necronomicon, lo hace como si este fuera un engranaje para sus relatos. Fue la manera en la que el autor empezó a anclar lo sobrenatural con sus historias dentro de un marco, digamos, coherente, como lo sería un libro maldito. En el Necronomicon se supone que se ocultan artes negras y la nigromancia. Ahí hay rituales, algunos que se consideran como ritos documentados por folcloristas, etc. También hay supuestas ilustraciones que son espantosas, las cuales después son utilizadas también en los relatos, como en el cuento que menciona al Necronomicon por primera vez, llamado El Sabueso, que es escrito o publicado en 1922.
Es curioso porque no se puede decir que el Necronomicon como tal sea un libro apócrifo, porque sería como decir que este libro sí existió para los tiempos en los que Lovecraft estaba ahí haciendo sus historias, pero sí se le llama también, digamos que apócrifo por la cuestión de que es falso, de que es ficticio, pero en realidad el origen de la palabra apócrifo es más bien como oculto, lo oculto. Es una palabra de origen griego, entonces sí es como extraño que de repente le llamemos al Necronomicon que es un libro oculto. Y bueno, para Lovecraft el autor verdadero, o lo que ficticiamente lo convierte en un libro maldito, es porque fue escrito por un árabe que, según esto, le llamaban el árabe loco, Abdul al-Hazred. También el Necronomicon en realidad tiene un nombre árabe, el cual era Al-Asif, pero le tradujeron como Necronomicon por una supuesta traducción en griego hecha por Theodorus Piletas en el año 950 después de Cristo. Dicen que un patriarca, el patriarca Miguel, ordena su destrucción por ahí de 1050 y que Olamus Wormius lo traduce del griego al latín a 1228, y en 1232 el Papa Gregorio IX suprime las ediciones latinas y las ediciones griegas, y ahí es cuando se encuentra una misteriosa traducción alemana que aparece por ahí en el siglo XVI, y después lo reimprimen en Italia. En Italia lo empiezan por ahí a reimprimir en 1500 y 1550, para finalmente en el siglo XVII publicarlo con una edición española. Y esa supuesta edición española es la que aparecería en la mayoría de los relatos de Lovecraft. Carla nos menciona en los comentarios que en Argentina había una copia que Borges comenzó a traducir y que por eso se había quedado ciego de un ojo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante! Porque precisamente se supone que todas las personas que leen el Necronomicon se quedan locas. El nombre original del Necronomicon, como ya les había comentado, es Al-Asif. Y esta palabra se podría traducir como el zumbido. El zumbido sería como el nombre genérico que los árabes le daban a los ruidos nocturnos causados por los insectos, y a esto se les atribuía una naturaleza demoníaca. Lovecraft confesó en su momento haberse inspirado para el nombre del Necronomicon en una nota al pie de página del Valdec de William Beckford. Y el nombre griego se puede considerar que es una traducción como muy clara, ya que la palabra necros significa muerto y nomos ley, de tal manera que podríamos considerar que el Necronomicon significa lo relativo a las leyes de los muertos. Lo que también nos llama mucho la atención es la traducción del nombre, o más bien de cómo se forma el nombre del autor del Necronomicon, que es Abdul al-Hazred. Este nombre digamos que fue inspirado por Las Mil y Una Noches, ya que el autor, cuando leyó este libro, dijo: yo tengo que crear un personaje, tiene que ser árabe. A Lovecraft le gustó este tipo de literatura árabe. De hecho, se dice que cuando él era niño, le
gustaba usar un turbante y él llegaba a jugar e inventarse un personaje, y este personaje después lo llevó a la vida en sus cuentos, en sus historias, convirtiéndolo en el autor del Necronomicon. Algunos, digamos, historiadores o investigadores, fans de Lovecraft, tienen teorías alternativas sobre el origen de este árabe. Los estudiosos de la obra de Lovecraft afirman que el nombre Alhazred tiene un significado oculto. Podría ser como Al-Hazred o Al-Hazrid, una traducción o una como asimilación del idioma inglés, como Al, Has y Read, el que lo ha leído todo. Y tendría algo de sentido porque la historia que hay detrás de este mítico Abdul al-Hazred es de que era un personaje que tenía mucho conocimiento sobre ocultismo. Digamos que el Necronomicon, fuera del contexto de los cuentos de Lovecraft, empezaría a perder como su razón de ser, dado que el Necronomicon no existe por sí mismo o para sí mismo. El Necronomicon existe para darle vida a muchas historias de Lovecraft y de todo su círculo. En su momento, Lovecraft advierte que la lectura del Necronomicon puede conducir al lector a la locura, y de hecho la mayoría de los protagonistas de sus relatos sufren espantosamente al leer este libro, puesto que empiezan a tener pesadillas, visiones terribles, y empiezan a vislumbrar ese mundo de monstruos imposibles y de arquitecturas muy caprichosas. Eso es muy interesante en la obra de Lovecraft, cómo habla bastante de esa arquitectura, de cómo son las ciudades de extrañas. Esa maravilla o ese misterio que hay ha hecho que el Necronomicon pueda tener como cierta vida propia sin necesidad de haber sido escrito por Lovecraft. Este libro se supone que agrupa los conocimientos nigrománticos de un culto antiquísimo que está plagado de invocaciones, de ritos arcanos y también de cierto conocimiento perdido, y también se nutre de algunas invenciones o de dioses que no pertenecen únicamente al círculo de Lovecraft, sino que también pertenecen a otro tipo de culturas. Por ejemplo, el Necronomicon menciona a Dagon. Dagon, como saben, era un dios pez que de alguna manera era una deidad principal en ciudades marítimas, como en Gaza, por ejemplo. Entonces, Dagon se supone que era un dios mesopotámico, acadio, asirio, babilónico, que era el dios de la fertilidad en su momento, y también de los peces y de la pesca. Entonces, de alguna manera podemos ver que Lovecraft, si bien alimentó el Necronomicon con sus propios dioses y los monstruos de su universo, también lo llegó a alimentar de dioses que sí existían en otras culturas. Uno de los datos curiosos es que la historia del Necronomicon llegó a ser muy convincente para la gente. Muchas personas llegaban a las librerías haciendo una enorme cantidad de pedidos de este libro. Sin embargo, pues no hasta el año 2004, como les mencioné,
pues este libro no existía. Sin embargo, circularon versiones falsas que hablaban del Necronomicon como si realmente hubiera existido. Algo muy atrayente del Necronomicon también es esa capacidad que tiene de evocar en los lectores una llamada memoria de la raza, porque se afirma que dentro de todos nosotros hay una sombra que duerme, un instinto o un llamado que hace la naturaleza y los bosques y también el arte o más que el arte, la magia oscura, que reclaman un tributo de bailes enloquecidos a la luz de la luna por parte del ser humano, como si fuera algo muy dentro, muy profundo en nosotros. También el Necronomicon de alguna manera nos recuerda esa época en la que los libros podían llegar a ser mortales, donde seres nocturnos plasmaban en sus páginas arcanos de un saber siniestro y conocimiento de secretos muy celosamente guardados por el tiempo. Y esta ola de misticismo es lo que convirtió al Necronomicon en uno de sus libros más populares y más famosos dentro de lo que es el público en general, pero también en el arte popular. Y bueno, como les comenté al inicio de la transmisión, en 2004 fue cuando Donald Tyson publica una supuesta traducción del Necronomicon y también habla de Abdul. En su libro él menciona que era un joven pobre, que era un chico muy hábil para la poesía y que era un protegido del rey de Yemen. Y ahí es donde lo llevan a un palacio donde empieza a vivir lujosamente y aprender magia. La cuestión es que se enamora de la hija del monarca y en el momento en que es descubierto lo encarcelan y lo hacen sufrir torturas y lo mutilan. De esa manera es arrojado al desierto y ahí en el desierto Abdul se suma a una tribu que es una tribu de jinns y entra al servicio de un ser poderoso y oscuro llamado Nyarlathotep, el caos reptante. Él decide escapar y entonces toma el nombre de Alhazred. Cuando huye, según este libro, él comienza una búsqueda para sanar su cuerpo y su alma y reencontrar al verdadero amor, que era la hija del rey. Y bueno, ahí es donde para mi gusto echan a perder la obra, lo echan a perder todo, porque es muy trillado y muy choteado eso de que la gente busca siempre el verdadero amor y sanar su alma y ser buenos. A mí me hubiera gustado bastante que de alguna manera Abdul hubiera podido contactar a Nyarlathotep y haberlo traído a la humanidad y bueno, empezar una serie de nuevas aventuras tal vez. Pero bueno, no todo es perfecto en las historias y el ser humano creo que somos muy dados a buscar que las historias tengan algo siempre benevolente, como que no nos animamos a dejar que una historia nos atrape, nos envuelva y termine con un final atroz para la humanidad. Siempre queremos algo así como tenemos el deseo de que haya un final feliz. Por eso creo que me gustan mucho las historias de Lovecraft, porque él lograba siempre dar un final trágico. Bueno, no siempre, pero daba un final trágico, un final atroz, un final que terminaba con muerte, con mucho misterio. Y bueno, por eso era terror cósmico. Él no metía casi nunca, ni él ni su círculo, historias de amor, lo cual era algo bastante original, no solo para su época, sino para estos días. Y bueno, con esa observación termino el día de hoy con el ciclo de los libros malditos de la obra de Lovecraft.